Señores y señoras, me llamo Harry P. Rader y soy autor del nuevo libro La praxis fenomenológica de Husserl. Mi vía hacia la fenomenología ha sido larga. Esta vía comenzó con mi primer curso de filosofía. Al azar, llegué a un curso basado en la filosofía de Platón. Corría en el año de 1965. Descubrir la filosofía de Platón fue para mí como el descubrimiento de una montaña de oro. Me fascinó con la teoría de las esencias, es decir, la explicación platónica del conocimiento, del vivir, el sentido, como participación en un mundo no empírico, y esto lo estudié curiosamente. Descubrir que también Platón mismo se ocupó de algunos de los problemas más sobresalientes de su teoría de la participación, de la relación entre las formas de la verdad y del ser y la vida humana, problemas que nunca solucionó. Empecé a estudiar la filosofía sin saberlo conscientemente. Este problema de la participación y su enlace con la evidencia permanecía siendo el enfoque de mi interés. Estudié en esta dirección la historia de la filosofía y especialmente el enlace entre el conocimiento y el mundo corporal. El último año de pregrado tuve mi primer curso de la filosofía analítica, la cual me molestó mucho porque me pareció que estas discusiones no eran filosóficas en el sentido tradicional, sino una forma floja de psicología. Hablé con varios profesores y cada uno, en confianza, admitió que esta caracterización de la filosofía analítica es adecuada. Pero esta forma de filosofía dominaba la academia norteamericana. Luego pasé a mis estudios doctorales. Allí me encontré aún más con esta filosofía psicología. Dentro de las discusiones de rompecabezas lógicos o lingüísticos, siempre hice la pregunta, ¿y qué tiene eso que ver con la experiencia humana? Mis profesores nunca tuvieron respuestas a esta pregunta. De veras, no tuvieron ningún interés en ella porque creyeron que esta pregunta fue meramente subjetiva y al fin me prohibieron a utilizar la palabra experiencia en sus clases. Continuaba estudiando la filosofía de Platón y comencé a escribir mi tesis sobre de la participación. Al fin, alguien me dijo que mis preguntas tenían algo que ver con la fenomenología. Conocí a un profesor de esta filosofía, el profesor Dr. José Huertas Jordá, uno de los fundadores del Círculo de Husserl. Entré en su oficina y le pregunté sobre la fenomenología. Él señaló hacia los dos volúmenes de las investigaciones lógicas de Husserl que estaban en su escritorio, diciéndome, estos libros están en la biblioteca. Léalos y regresa a mi oficina para discutirlos. Empecé con la lectura de esos volúmenes y casi inmediatamente me di cuenta de que el tema de esta obra fue el tema de la tesis que yo había empezado. En pocos meses cambió el tema de mi tesis desde ser y sentido en el pensamiento de Platón y Parménides a aspectos públicos y privados del lenguaje en el pensamiento de Husserl y Wittgenstein, porque mi enfoque en el sentido me condujo al lenguaje. El tema de la vida del sentido siguió siendo mi tema central, y este año publiqué
en coautoría con Germán Vargas Guillén, un libro cuyo título es Ser y Sentido. Como entrelazado, sujeta libros con mi tesis del año 1977. En Husserl encontré un enfoque precisamente del problema de la participación. En las investigaciones lógicas, Husserl intentó describir cómo es posible que la lógica formal tenga su sentido y su validez dentro de la experiencia humana. Entendí este relato como el núcleo del problema de la participación, la explicación de cómo es posible identificar y validar sentidos parmenios estables sin cambios en el tiempo, dentro del flujo heraclíteo de la conciencia y de la historia humana. Husserl mismo se dio cuenta de que esta es la solución de un problema central en el proceso de fundamentar la lógica y, en el sentido más amplio, la teoría de la ciencia, y que también es la manera de establecer el enlace entre el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori, que ha sido un rompecabezas durante toda la historia de la filosofía occidental. También en Husserl encontré una concepción de raigambre tradicional de la filosofía, concepción que identifiqué más con el pensamiento de Platón que con el de Aristóteles. Para Husserl, el dar cuenta de una cosa públicamente es adicionalmente a un fuerte concepto de la evidencia, el sentido más básico de la ciencia, y para él la filosofía debe ser una ciencia estricta. Este concepto no coincide con el concepto de ciencia más divulgado y aceptado ahora. Ahora casi todo el mundo piensa en el concepto positivista del término, en un método técnico para manipular la naturaleza sin comprometer en el valor. Por eso, cuando mucha gente lee las obras de Husserl, no las entiende. En Husserl hay una nueva apreciación del rol del lenguaje en la ciencia y en la separación entre conceptos, palabras y formas. Husserl usa la palabra esencia. En vez de términos técnicos, Husserl ordinariamente usa términos con fluidez y con atención de contexto, y debido a su método de reducción fenomenológico y de descripción de la experiencia vivida, de la vivencia, es necesario reinterpretar el sentido de todo término muchas veces según el nivel de su descripción. Por eso las obras son muy difíciles de interpretar. El presente libro tiene el propósito de explicar la teoría básica de Husserl a quienes no tienen o el tiempo o la paciencia de leer muchos de sus libros, a quienes están comenzando a leer sus obras, para indicar que hay un centro de su pensamiento y de su método que atraviesa todas sus obras publicadas. Mucha gente solamente lee uno o dos libros de Husserl. Por eso, y por oír que el pensamiento de Husserl tiene distintos periodos, temprano, mediano, tarde, materialista, idealista, trascendental, y así sucesivamente. Muchos lectores de Husserl no lo entienden, así dijo Husserl mismo. El presente libro se publicó originalmente con el título La teoría y la práctica de la fenomenología de Husserl. Este ya tiene 2 ediciones en inglés. La primera edición fue publicada en 1986,
Nueva York, University Press of America, y la segunda edición fue publicado en 2010 en Bucarest Zeta Books. La presente versión aparece en español con el permiso de Zeta Books. Los escritos preparatorios de ellos están incluidos abajo. Para la presente edición hay algunos cambios. El más importante es que el texto que aparece en la edición de Zeta Books tiene un apéndice que en esta edición en español se reelaboró hasta llegar a ser los capítulos 8 y 10. Cambié el título del presente volumen para indicar con la palabra praxis que la teoría y la práctica del método fenomenológico husserliano son conceptos tan entretejidos que no deben separarse ni siquiera para nombrarlos. Escribir el apéndice en Bogotá en 2007-2008, cuando fui profesor invitado de la Universidad Pedagógica Nacional. Por eso doy mis agradecimientos a esta universidad y por la oportunidad de trabajar con algunos filósofos colombianos. Ello fue muy estimulante para mí. También quiero dar mis agradecimientos a la University of Texas at Arlington, que me otorgó una beca de desarrollo de profesor, se llama en inglés Faculty Development Grant, para la visita. El profesor Germán Vargas Guillén leyó conmigo todo el manuscrito de la segunda edición de Theory and Practice y tengo una gran deuda a él por sus discusiones y comentarios muy útiles página por página y por su traducción muy fiel a mi texto para la presente edición. La editorial San Pablo ha promovido el proyecto de la publicación de este libro. Siempre es un placer trabajar con ellos. Eso fue escrito en Arlington, en Texas, en julio de 2010. Gracias.